Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en una emisión más de Recuento Semanal. Ahora, en su nuevo día de transmisión, que será los martes de cada semana, donde estaremos haciendo la revisión de los sucesos más relevantes de Veracruz, de México y del mundo. En esta emisión, platicaremos de varios temas que han sido de interés. Desde luego, uno que ha perdido a lo mejor un poco la perspectiva después del terrible terremoto que hubo en Turquía y en Siria, un drama humano muy fuerte que todos hemos seguido con mucha atención, pero que eso también dejó un poco de lado el hecho de que en Estados Unidos han seguido los abusos policíacos contra integrantes de la comunidad negra, lo cual pues nos recuerda todo lo que ha sido un movimiento de protestas y de exigencias por el respeto a los derechos humanos allá en el país del norte. Y bueno, le decía el tema del terremoto terrible que sacudió a Turquía, que cobró miles de víctimas. De eso le vamos a estar haciendo un recuento de los daños. Vamos a hablar también de qué ha pasado, cómo va el juicio a Genaro García Luna allá en Nueva York, donde está en el banquillo de los acusados, y han habido ya testigos que han hecho señalamientos fuertes y se están implicando a personajes diversos, empresariales, desde luego políticos, bueno, incluso a mandos, desde luego policíacos y militares. Un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar, y aquí vamos a recuperarlo y a comentarlo con ustedes. Vamos a hablar también de una consulta que va a haber a las comunidades indígenas aquí en el estado de Veracruz, que va a organizar el organismo público local electoral como parte de los preparativos de lo que será el arranque del proceso federal y el proceso local hacia finales de este año que viene. Usted lo sabe, las elecciones el próximo año, pero bueno, se va a preparar para determinar quiénes son integrantes de las comunidades indígenas, afrodescendientes y demás aquí en Veracruz, para que se garanticen sus derechos para poder participar y ser votados. Incluso la ley prevé que ocupen ya espacios en la representación popular. Bueno, de eso le vamos a estar platicando, y de lo relevante, como cada semana, del deporte, donde vamos a ver de LeBron James, su récord que rompió allá en la NBA, los premios Feroz que se otorgaron allá en España, cosas bien interesantes como cada 8 días, con el gusto con que lo preparamos para usted. Esto es Recuento Semanal. Soy Emilio Cárdenas y como cada semana le doy la más cordial bienvenida y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida de nuevo a esta emisión de Recuento Semanal. Y como le comentaba al empezar este programa, la atención de los medios en las semanas recientes ha estado concentrada allá en los Estados Unidos, una vez más, ante un nuevo caso, o más bien nuevos casos de abusos policíacos en contra de gente de la comunidad negra. La muerte de Tyre Nichols, de 29 años, a manos de 5 policías allá en Memphis, Tennessee, que le propinaron una paliza mortal a inicios del mes de enero, y la publicación de los videos de este episodio, tomados por 4 cámaras distintas que muestran el ensañamiento de los 5 agentes afroamericanos, también como la víctima en contra de este señor, ha revivado el debate sin resolver en el vecino país del norte sobre la brutalidad policíaca. Este episodio, aunado al de otro hombre negro, Anthony Love Jr., de 36 años y con ambas piernas amputadas, que habría sido también asesinado por agentes del orden que atendieron una llamada de emergencia y cuyos familiares están pidiendo también los videos, y que hay ya mucha tensión por este nuevo caso, pues todo ello reabre la herida del movimiento Black Lives Matter y el reclamo de justicia de la comunidad negra en una sociedad clasista y profundamente racista, aunque se pregone o se piense lo contrario, como es la sociedad norteamericana. Lo invito a ver, para conocer más de todas estas historias, el trabajo que preparó nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano sobre este sensible tema. Vamos a verlo. La muerte de Tyre Nichols a manos de policías de Memphis ha reavivado la ola de críticas en contra del sistema de seguridad de Estados Unidos y sobre todo en el fenómeno racista que no ha logrado ser erradicado. El hombre afroamericano de 29 años de edad era padre de familia y murió 3 días después de que los agentes le propinaran una paliza tras haber sido arrestado por una supuesta infracción de tráfico.
Mediante cámaras de vigilancia y grabaciones directas del uniforme de uno de los policías, las autoridades de Memphis evidenciaron la atrocidad ocurrida cuando el afectado, estando esposado, fue golpeado y pateado visceralmente sin él tener algún tipo de reacción contra los uniformados. En la polémica se ha involucrado indirectamente a la propia jefa de policía de Memphis, Sarah Lynn Davis, pues ella fue la creadora de la unidad de Scorpion, que por su acrónimo en español es Operación contra Crímenes Callejeros para restaurar la paz en nuestros barrios, a la cual pertenecían los agentes hoy ya retirados de su cargo. Dicha estrategia ha disparado la cifra de homicidios en Memphis por segundo año consecutivo desde su creación en 2021, y justamente algunos de sus residentes han denunciado que, además de contar con personal no calificado, les imputan cualquier delito con la finalidad de aprovecharse de ellos. Esto es un reflejo de lo que vive la nación, pues durante casi todos los días del 2022 se registraron muertes violentas provocadas por los agentes de seguridad de Estados Unidos, con un número histórico a fin de año con 1,183. El reciente homicidio rememoró lo que sucedió la madrugada del 3 de marzo de 1991, cuando un hombre llamado Rodney King manejaba, junto a unos amigos, en estado de ebriedad por la autopista de Los Ángeles, momento en el que fueron alcanzados y detenidos por unos policías, quienes descargaron toda su ira sobre King, hasta dejarlo gravemente herido, escenas que quedaron grabadas por un vecino. A diferencia de lo que ocurrió recientemente, los hombres blancos que le dieron la paliza a King fueron beneficiados en el transcurso del largo juicio, provocando que la ciudad de Los Ángeles estallara en llamas mediante la quema y saqueo de miles de inmuebles, lo que generó un saldo de 60 muertos y 2,300 heridos. En el caso de Tyre, los agentes que lo privaron de su libertad eran de su misma comunidad afroamericana, pero eso solo reforzó el resultado de una supremacía blanca en el intento de responsabilizar a los mismos negros. Con indignación, el presidente Joe Biden mostró sus condolencias hacia la familia y la situación por la que enfrentan los residentes de Memphis, y aprovechó el momento para agilizar la ley George Floyd de justicia policial con la finalidad de responsabilizar a los agresores policiales, recordando la condenable situación de la que fue víctima George Floyd en 2020, quien luego de comprar unos cigarros en una tienda fue reportado al 911 por supuestamente haber pagado con un billete falso, además de estar ebrio, señalamientos que serían falsos al final de todo, pero que le terminaron costando la vida cuando llegaron los agentes y lo trataron de obligar a subirse a la patrulla, al tiempo que uno de ellos presionó su rodilla contra el cuello de Floyd hasta provocarle la muerte. Ahora, con mayor fuerza es emprendido el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, mediante una serie de manifestaciones violentas en las principales ciudades del país, mismas que han dejado, irónicamente, otros arrestos, y que amenaza con detonar un nuevo estallido si no se hace justicia, lo que por muchos años ha buscado la comunidad afrodescendiente. La madrugada del pasado lunes, un sismo de magnitud 7.7 grados tuvo lugar cerca de la localidad de Gaziantep, en el sur de Turquía, junto a la frontera con Siria. A las 13:30 horas de ese día, hace ya casi 9 días, hora local, ambos países tuvieron que enfrentar un nuevo terremoto de 7.6 grados. El drama humano que se vive allá, en esa zona del mundo, es terrible en esas dos naciones que están sufriendo. Los gobiernos, organizaciones internacionales y la ONU han estimado que en esas dos naciones se contabilizan ya cerca de 30,000 muertos y un número indeterminado de heridos que rondaría las 100,000 personas que sufrieron daños por ese terrible terremoto. Los brigadistas siguen en la búsqueda de sobrevivientes en los miles son de edificios destruidos. Siria ya tenía el 70% de su infraestructura destruida tras más de una década de conflicto armado, y que ha sufrido ese país, Siria, una destrucción también sin precedente, haciendo doble el sufrimiento de los miles de refugiados. Los rescatistas están trabajando a contrarreloj, y todavía en estos días nos enteramos de noticias de personas que logran ser rescatadas. Es un tema ahí, un drama terrible, le digo, y que hemos seguido con muchísima atención.
Y en total ya van 45 naciones de todas partes del mundo que han ofrecido su cooperación, según ha dicho el gobierno de Turquía, incluyendo desde luego a nuestro país, donde brigadas de los famosos topos de México están allá con los binomios, estos caninos que los apoyan, ayudando en el rescate de las víctimas. Nuestro compañero Andrés Leal nos va a hacer el recuento de los daños que se pueden contabilizar a la fecha que ha sufrido esa zona del mundo, la población de Siria y de Turquía, por estos devastadores terremotos. Vamos a ver esta información. Turquía y el norte de Siria están viviendo una de las peores tragedias del último siglo, luego del sismo magnitud 7.8 que cimbró esta región del planeta y cuyo saldo es de más de 20.000 muertos, cifra que irá en aumento en los próximos días, así como las pérdidas materiales. El temblor sacudió a Turquía, Siria, Líbano, Chipre e Irak, y en los últimos días se han registrado cientos de réplicas que mantienen en vilo a la población, ya de por sí seriamente afectada. A ello, hay que sumar que las labores de rescate se han complicado debido al intenso frío, la lluvia y la nieve, por lo que los socorristas trabajan contrarreloj para buscar personas que se encuentren entre los escombros. El gobierno turco habilitó varios espacios públicos como albergues para los supervivientes. No obstante, por temor a nuevos sismos, la población ha optado por pasar las noches afuera de los inmuebles, lo que también resulta peligroso, pues conlleva el riesgo adicional de padecer hipotermia. La situación es tal que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, decretó estado de emergencia por 3 meses en 10 de las provincias perjudicadas con el terremoto. Asimismo, se enviaron 50.000 trabajadores humanitarios y se destinaron más de $5.000 millones para el rescate y reconstrucción de las ciudades. En Siria, el drama es doble debido a 13 años de guerra, especialmente en Alepo, región que acoge a millones de refugiados desplazados por la guerra civil. Hay que recordar que el control del norte de Siria está dividido entre el gobierno, las fuerzas dirigidas por los kurdos y otros grupos rebeldes, quienes están enfrascados en un conflicto que pareciera que no tiene fin. Ante esta tragedia, la comunidad internacional se ha solidarizado y envió ayuda urgente. Estados Unidos, Rusia, Alemania, Irlanda, India, Reino Unido, España, Israel, Irán y Ucrania son tan solo algunos de los países que han apoyado de una u otra forma. La Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Media Luna Roja también se han sumado a la asistencia. En el caso específico de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para el envío de la Brigada de Rescate Topos, así como personal de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, quienes despegaron del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Como ha sido noticia que sabemos ha causado gran expectación y pues nos mantiene de alguna manera muy pendientes y en vilo con lo que suceda. Continúa en Nueva York el juicio a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Como recordamos, fue el pasado martes 17 de enero que inició este histórico juicio, histórico por las presuntas implicaciones de prominentes personajes políticos del pasado reciente, connotados empresarios y aún de mandos militares en el auge del negocio del narcotráfico y del cártel de Sinaloa, auspiciado y por ello está acusado por Genaro García Luna, quien fue arrestado el 9 de diciembre del año 2019 en Dallas, acusado de, entre otros cargos, de aceptar sobornos millonarios del cártel de Sinaloa, liderado entonces por Joaquín El Chapo Guzmán. Lo invito a que veamos lo más reciente de este juicio, le digo histórico y de enorme interés para México y los mexicanos. Para ello, lo invito a ver el trabajo que preparó nuestra compañera Mariela Pedraza. Hace unas semanas comentamos en este espacio que el juicio contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante el sexenio de Felipe Calderón, seguramente involucraría a más de un político mexicano y ello empieza a revelarse. Héctor Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas de Coahuila, se convirtió en uno de los testigos en el juicio que se le sigue al exfuncionario mexicano en Nueva York y aseguró que su jefe, el exgobernador priista Humberto Moreira Valdés, fue el enlace para sobornar a los dueños del diario El Universal, a cambio de publicaciones a modo para contrarrestar los rumores de que García Luna estaba relacionado con gente del cártel de Sinaloa. Y es que según el testigo, afirmó que Humberto Moreira y Juan Francisco L. Ortiz, dueño del Universal, eran compadres,
por lo que sin ningún problema podría contactarlo para el pago de los 25 millones de pesos mensuales que Genaro García Luna estaba dispuesto a pagar para limpiar su imagen en los medios de comunicación. Villarreal Hernández indicó que incluso en una ocasión se completó ese monto con recursos estatales y mostró una factura que supuestamente avala sus dichos, y es por el concepto de publicidad de campaña de rescate de turismo 2009, fechada el 24 de junio de 2009. Cabe destacar que el testigo se entregó a las autoridades estadounidenses en 2014, declarándose culpable de conspiración para el lavado de dinero junto con Moreira mediante comisiones ilícitas y defraudación de obras públicas en su estado, con lo cual presuntamente generó $200 millones entre 2006 y 2011, donde el exgobernador tuvo una ganancia de 40 millones y por lo cual está en espera de sentencia en Texas, Estados Unidos. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se debe esperar a que termine el juicio para determinar qué acciones legales se toman contra el exmandatario estatal, así como contra otras personas que pudieran resultar involucradas. En tanto que Humberto Moreira negó haber tenido alguna relación con Genaro García Luna, tal y como lo refirió su exsecretario de Finanzas, recalcando que durante su gestión siempre mantuvo discrepancias con el presidente Felipe Calderón, por lo que a su consideración sería impensable un trato tan directo con su colaborador más cercano. Quien también rindió su declaración como testigo en este juicio fue el ex procurador de Nayarit, Edgar Beitia, quien señaló al expresidente Felipe Calderón de haber ordenado proteger al cártel de Sinaloa, lo que presuntamente habría escuchado de parte del entonces gobernador de esa entidad, Ney González. Este año 2023 se va a llevar a cabo en la entidad veracruzana una consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas asentadas en el territorio de Veracruz. Ello como parte de los trabajos previos al inicio de los procesos electorales federal y local que usted sabe van a tener lugar el próximo año, las famosas elecciones del 2024. Y esta consulta se hace con el objetivo de asegurar la plena participación política de estos grupos en los términos que establece la ley. Esta tarea la llevará a cabo el Organismo Público Local Electoral de Veracruz con el acompañamiento institucional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Universidad Veracruzana, el Congreso Local y la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. Pues se prepara todo para lo que serán las elecciones y que estos grupos vulnerables o grupos de afrodescendientes, grupos indígenas, tengan garantizada el derecho a votar, ser votados y en su caso, como así lo prevé la ley, que ocupen escaños, que ocupen lugares en la representación popular. Pues bueno, para conocer más detalles de lo que va a ser esta consulta, lo invito a ver el siguiente trabajo que preparó nuestra compañera Carly Reyes. Para que las elecciones de 2024 tengan una verdadera participación democrática, se deben enfrentar grandes retos tales como la invisibilización, el racismo y la exclusión. Y es que México es una nación pluricultural, por lo que las instituciones tienen la obligación de diseñar políticas públicas e implementar estrategias y acciones contundentes para no dejar a nadie fuera. Tal es el caso de los pueblos y comunidades indígenas que han tenido serias dificultades para acceder a cargos de elección popular. Ante este panorama, el Organismo Público Local Electoral, OPLE Veracruz, dio a conocer que ya prepara la consulta libre y previa, informada y culturalmente adecuada de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con el objetivo de dar certeza jurídica a las acciones afirmativas para definir a los candidatos que abanderarán estos grupos minoritarios en las elecciones de 2024. Para ello, el primer paso es integrar un comité con las diferentes instituciones que tutelen y vigilen el desarrollo de este ejercicio democrático, por lo que el consejero presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando García Ramos, se reunió con la titular del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, IVAIS, María Luisa Santes, y tendrá que estar en contacto permanente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas e instituciones públicas especializadas en el tema. Mientras que la presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo Morales, se reunió con el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Casarín, para coordinar lo necesario respecto a esta consulta.
Posteriormente se desarrollarán 4 fases más: la informativa, la deliberativa, la consultiva y la de resultados. Cabe destacar que es la primera vez que el OPLE lleva a cabo un ejercicio de este tipo, pues anteriormente de esto se encargaban las autoridades federales. El funcionario puntualizó que aunque no tiene el estimado de cuánto es lo que podría erogar el OPLE para esta consulta, sí será bajo los criterios de austeridad, transparencia y eficiencia del gasto público. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita, en la que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Te invito a que conozcas historias de personas que ya gozan de las mieles del éxito para que su experiencia y enseñanza te ayuden fácilmente a llegar ahí. Descubre cómo reconfigurar tu mente y tu cerebro para dotarlos de patrones de excelencia y sean tus grandes aliados. Soy Roberto Garrido, Mental Coach, Máster Internacional certificado en Programación Neurolingüística, y te invito a que nos veas domingo a domingo a las 11 horas México por Acrópolis Multimedios. Desarrollo Humano, un programa diseñado por Acrópolis Multimedios y un servidor para ayudarte a sacar la mejor versión de ti mismo. La fortuna está del lado de quien aprende y se atreve a trascender. Gracias por seguir con nosotros después de este corte comercial. Y le platico que la Universidad de Jalapa fue sede del evento denominado la Medalla al Mérito Jurídico, donde se reconoció a destacados abogados veracruzanos. Un evento que reunió a notables juristas del estado de Veracruz y donde se les rinde merecido homenaje. Este evento que reunió, le digo, a especialistas en la ciencia del derecho, fue importantísimo para las tareas de la Universidad de Jalapa, y de ello nos va a platicar nuestra compañera Carly Reyes en nuestra sección que usted ya conoce, Las Breves de la Universidad de Jalapa. El pasado viernes la Universidad de Jalapa fue sede del evento realizado por la Alianza de Organizaciones Democráticas Independientes, ALODI, en la que se reconoció la destacada trayectoria de 6 abogados veracruzanos, resaltando la entrega de la condecoración al doctor Carlos García Méndez, rector de esta casa de estudios. Junto con él, la maestra Lorena Rodríguez Díaz, la doctora María del Carmen Geneide Morales, el doctor Ricardo Morales Carrasco, el doctor Leopoldo Lara González y el licenciado Miguel Ángel Salazar Torres recibieron la medalla al mérito jurídico. Pues si a usted le gusta el deporte y es seguidor o amante del básquetbol, seguramente sabe de esta noticia importantísima e histórica. Y es que LeBron James es ya el máximo anotador histórico de la NBA, una hazaña del basquetbolista que, bueno, pues puso a todos sus seguidores muy contentos e hizo que Google, por ejemplo, se rindiera ante el rey LeBron, y entre infinidad de homenajes y felicitaciones, el buscador más famoso del mundo decidió sacar un doodle en honor a James, que se puede visualizar al momento de googlear su nombre, entre muchos homenajes y reconocimientos. De esto, de lo del rey LeBron y del nombramiento, que usted sabe ya se hizo también del nuevo director técnico de la selección mexicana de fútbol, le vamos a platicar en nuestra sección deportiva con información que preparó nuestro compañero Said Barradas.
Hace unos días se presenció un momento histórico en la NBA, pues el jugador estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, en el partido que enfrentó a su equipo contra el Thunder de Oklahoma, se convirtió en el máximo anotador en la historia de la liga, con 38.390 puntos, superando a otra leyenda de los Lakers y de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, quien poseía el récord con 38.387 puntos, dándole fin a una racha de 40 años sin poder superar esa marca. El Rey James, a sus 38 años, consiguió este hito tras pasar por los Cleveland Cavaliers en 2 etapas distintas, el Heat de Miami y su actual equipo, los Lakers de Los Ángeles, ganando 4 campeonatos de la NBA y 4 premios MVP al jugador más valioso en el camino, ahora buscando hacer más grande su leyenda en lo que parece ser los últimos años de su carrera. Pasando al fútbol, la Federación Mexicana ha elegido a Diego Coca como el nuevo director técnico de la selección mexicana para el próximo ciclo mundialista rumbo al 2026. El entrenador argentino superó a estrategas como el Piojo Herrera, Ignacio Ambriz, Marcelo Bielsa y Guillermo Almada en la elección. Coca dirigió al Atlas al bicampeonato de la Liga Mexicana, terminando una sequía de 70 años. Actualmente, dirigiendo a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue removido de su cargo al aceptar el puesto de la selección mexicana. Esta decisión ha generado polémica en algunos sectores de la afición, ya que tras el fracaso del Tri en el pasado mundial bajo el mando del argentino Gerardo el Tata Martino, no se tiene una buena sensación con los entrenadores extranjeros. Veremos cómo se desarrolla este nuevo proyecto con torneos como la Copa Oro, la Nations League y la reincorporación de la CONCACAF a la Copa América del 2024 que tendrá lugar en Estados Unidos. Aunque muchos de los aficionados sienten que la mejor decisión para un cambio habría sido elegir un entrenador mexicano. Los últimos meses del año 2022 y el comienzo de este 2023 se han caracterizado por los despidos masivos que han realizado las grandes empresas tecnológicas como Google, Twitter, Microsoft y Amazon. Despidos masivos en grandes tecnológicas de los que nos va a platicar y explicar un poco qué ha ocurrido ahí nuestro compañero Christopher Olmos en nuestra sección de Ciencia y Tecnología. En los últimos días, grandes empresas tecnológicas como Google, Alphabet, Amazon, Microsoft, Spotify o Meta han hecho despidos masivos, llegando a la escalofriante cifra de 60,000 personas que se han quedado sin empleo en lo que va del 2023. Este enero negro que está viviendo el sector tecnológico trae estadísticas fuertes, y es que tan solo Google despidió a 12,000 trabajadores. Alphabet también rescindió miles de contratos, sumado a los 18,000 que quedaron desempleados de Amazon y los 10,000 que fueron recortados de Microsoft. Todo ello bajo los argumentos de afrontar el nuevo contexto macroeconómico con mayor holgura, tener margen de maniobra y mantener contentos a sus inversores. Considerando el 2022 y lo que va de este 2023, el registro de despidos en este sector es de 214,921 personas, lo que representa una cantidad nunca antes vista, por lo que resulta difícil encontrar una solución a este fenómeno tan grande. Especialistas señalan que se trata de un simple ajuste de expectativas, ya que durante la pandemia la transición digital se aceleró y las tecnologías crecieron de manera estrepitosa, por lo que acudieron al mercado laboral para ampliar su estructura y ampliar sus negocios. Sin embargo, ahora que las cosas vuelven a la normalidad y que sus cuentas han dejado de multiplicarse, deben de aligerar sus plantillas laborales. Solo Apple es la que ha tenido una contratación más modesta, es decir, de 2019 a 2022 su plantilla solo creció un 20%, mientras que la de Microsoft se fue al 53%, la de Alphabet al 57% y la de Facebook al 94%. Es por ello que la empresa creada por Steve Jobs no está tan condicionada a los vaivenes temporales. La mayor preocupación es cuál será el futuro de todas esas personas. Hay que recordar que cuando Twitter anunció una ola de despidos, al instante muchas empresas se solidarizaron y mostraron interés en contratarlos, pero ahora son cantidades ingentes, a tal grado que Carmine Di Sibio, CEO de Ernst & Young, cree que esta vez no se podrá hacer mucho por todos los desempleados.
Aunque existe una esperanza, y es que según una encuesta realizada en noviembre pasado, el 79% de las personas desempleadas en tecnología no tardan más de 3 meses en encontrar otro empleo, y solamente el 5% llega a tardar hasta un año en conseguir otra oferta, añadiendo que la mayoría consigue el nuevo empleo en el mismo sector tecnológico, algunos otros emigran a finanzas, sanitarios y demás industrias. Pues le platico que allá en la Ciudad de México, en trabajos de remodelación y de cuestiones arquitectónicas que se realizan allá en la Catedral Metropolitana, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, de la capital del país, pues resulta que descubrieron cosas muy interesantes, hubo hallazgos muy importantes. ¿Quieres saber qué se encontró? Nuestro compañero Jesús González nos los va a contar en nuestra sección de cultura. El 19 de septiembre de 2017, la Catedral Metropolitana sufrió algunas afectaciones por el sismo de ese día. A poco más de 5 años, gracias a la intervención arquitectónica y estructural que lleva a cabo la Secretaría de Cultura, surgió un hallazgo de gran relevancia histórica. La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural dio a conocer que cuando se ejecutaban trabajos de aplanados al interior del tambor de la linternilla en la cúpula central de la iglesia, se desprendió una baldosa de barro que cubría uno de los nichos. En él, un restaurador encontró una caja rectangular de plomo, cuya tapa contenía una inscripción en latín, así como 4 baldosas de barro contiguas, que cubrían otros nichos que albergaban cajas forjadas también de plomo. Algunas con inscripciones que hacen alusión a santos o seres divinos, y otras con la tapa grabada sin fecha ni otro dato que permita saber su contenido. En total se descubrieron 23 cajas con inspiraciones religiosas que contienen pinturas, cruces de madera y palma, así como distintos fragmentos que podrían haber conformado medallones de barro y cera. Una de ellas, la perteneciente a San Juan Bautista, tiene una nota sobre su hallazgo en 1810 por uno de los pintores que intervinieron en ese año la catedral, y que posiblemente eran parte del equipo del arquitecto Manuel Tolsá. Recordemos que la construcción de la Catedral Metropolitana data de 1573, cuyos planos originales corrieron a cargo del arquitecto español Claudio Arciniega. No obstante, fue hacia 1793 cuando el también ibérico Manuel Tolsá se convirtió en el encargado de culminar la construcción de este lugar emblemático para todos los mexicanos. Por ello la importancia de este descubrimiento, pues aportará datos históricos de este monumento tan relevante en la cultura de nuestro país. En nuestra sección Detrás de Escena, nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano nos va a hacer la reseña de lo más relevante acontecido en la más reciente entrega de los premios Feroz, que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos allá en España, a lo mejor de la cinematografía y las producciones televisivas de ese querido país, donde, dicho sea de paso, ha destacado, y usted lo sabe, por la calidad, la enorme calidad de sus producciones, de sus series, de su cinematografía, pues. De ello nos va a platicar José Manuel. Además, nos va a contar de los ecos de lo más actual que ha quedado tras las nominaciones a los premios Oscar que otorga la Academia de los Estados Unidos y que fueron, usted se acuerda, anunciadas recientemente allá y que estamos ya esperando, expectantes, la entrega de el más importante premio de la cinematografía. Vamos a ver Detrás de Escena. Los premios Feroz celebraron su 10ª edición para condecorar la creación de contenido cinematográfico español más relevante del año, entre lo que destacó el premio de honor que recibió Pedro Almodóvar, el director de cine de la región más aclamado. El cineasta manchego agradeció el homenaje que le hicieron para reconocer su trayectoria que le ha valido sus más de 25 proyectos audiovisuales, quien entre lágrimas recordó la gran inspiración de su filmografía, su madre. Entre sus obras más destacadas podemos mencionar Todo sobre mi madre, Hablé con ella, La piel que habito, Dolor y gloria, Mujeres al ataque de nervios. Gran notoriedad tomó el cine español en esta edición, dado que varias películas galardonadas tomaron gran relevancia a nivel internacional. Tal fue el caso de Asbestas, que se llevó el premio a la mejor película dramática, mientras que Carla Simón ganó como mejor dirección con su película Alcarrás. Otras películas como Competencia Oficial, Cinco Lobitos, Mantícora y Cerdita se repartieron el resto de premios dentro de una reñida contienda.
En otro tema, luego de darse a conocer las nominaciones a los premios Oscar, la Academia de Hollywood comenzó con una polémica investigación para dictaminar si la nominación de Andrea Riseborough como mejor actriz de reparto por la cinta To Leslie se dio de manera ilegal, ya que dicha producción no figuraba en la carrera por la estatuilla. No obstante, algunas estrellas se han pronunciado a favor de ella, ya que es probable que le retiren la nominación. Mientras se conoce el veredicto, la tripleta de mexicanos ganadores del Oscar, conformada por Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón e Iñárritu, volverán a reunirse en el magno evento cinematográfico tras ser nominados en diferentes categorías. En el caso de Guillermo, Pinocho competirá por la mejor película animada, Iñárritu en mejor fotografía por Bardo y Alfonso Cuarón en mejor cortometraje por La Pupil. El gran premio de la noche se encontrará entre algunas de las siguientes cintas: Todo en todas partes al mismo tiempo, Avatar, El camino del agua, Elvis, Sin novedad en el frente, Almas en pena de Inisherin, Los Fabelman, Tar, Top Gun Maverick, Triángulo de la tristeza y Ellas hablan. Otra polémica similar sucedió con los anti-Oscar, los premios Razzies, cuando las redes estallaron al conocer que la actriz Ryan Kiera fue nominada a Peor Protagonista del Año por su trabajo en Ojos de Fuego, una de las cintas bajamente valoradas por la crítica profesional, pues de acuerdo a los usuarios, esa clasificación era imprudente, tratándose de una niña de 12 años, a quien podría causarle un daño emocional, en tanto que la organización se disculpó e informó que le removerían la nominación, y en cambio ahora considerarán únicamente actrices y actores mayores de edad. En esta premiación, Rubia, Pinocho de Disney, Morbius, La hija del rey y Good Morning se disputan el título de la peor película del año. Pues ahora los invito a que veamos la interesante charla que tuvo nuestra compañera Mariela Pedraza con el reconocido académico Mario Cava Vinagre, experto en lactancia y es profesor, le digo, de la Universidad Veracruzana, quien es experto en estudios biomédicos y con quien platicó sobre la relevancia de la lactancia en el desarrollo humano. Vamos a ver esta recomendable entrevista y de luego con datos que estoy seguro le van a llamar mucho la atención. Vamos a ver el trabajo, la charla que tuvo Mariela Pedraza con Mario Cava Vinagre. Hola, qué gusto tenerlos de nueva cuenta aquí en Acrópolis Multimedios. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña en el estudio Mario Salvador Cava Vinagre. Él es investigador de la Universidad Veracruzana y es experto en lactancia. Es un tema que nos atañe a todos porque de todos venimos de ahí y el día de hoy vamos a ahondar un poquito más en el tema. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, pues primero quiero que empecemos, que nos cuentes un poquito sobre esto de la lactancia materna. Yo ahorita antes de empezar la entrevista te preguntaba si no es un pleonasmo decir lactancia materna. Cuéntanos la diferencia, si hay diferencias, si es lo mismo. Bueno, en realidad la lactancia, ¿no? La lactancia es lo que nos caracteriza como mamíferos, tiene más de 300 millones de años de evolución y es la manera en que la naturaleza dictó que nosotros deberíamos de alimentar a los hijos de nuestra especie. Desafortunadamente esto se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, particularmente a partir del descubrimiento o lo que sea, la implementación de las famosas fórmulas lácteas, y entonces esto ha venido en decadencia total, ¿no? Con un efecto pero devastador sobre la salud que muy poca gente realmente conoce. Las estadísticas en México nos indican, el indicador principal aquí es Ensanud, que ha hecho estadísticas a lo largo del tiempo y las últimas, por ejemplo, en el 2012 ponían que estaba en 14% en la población en nuestro país. Es una cifra bastante baja. El siguiente censo que se hizo en el 2018 se postuló que había 28%. Entonces dice uno, uy, mucho mejor, ¿no? Ha aumentado bastante, etcétera. Preguntamos directamente en el Sanud cuál era la estadística para el estado de Veracruz y no nos supieron decir. Entonces luego nos metimos a los datos, la N que utilizaron fue únicamente 350 personas que encuestaron. Yo pienso que fue alrededor de la Ciudad de México o algo así. La cuestión es que no hay datos en ningún estado, para el estado de Veracruz, ni ningún dato. Así simplemente, ¿no? De nuestro país. Entonces, una de las cuestiones es que yo tengo mucho tiempo de trabajar conducta maternal y lactancia en modelos animales. Y a partir de eso, hace como alrededor de unos 4 años,
decidí y me pregunté qué pasaba con la lactancia en humanos. Digo, ¿se puede estudiar? O lo que pasa es que tenemos una formación en ciencia básica durante muchísimos años y no tenemos, vamos a decirlo así, costumbre de trabajar con humanos, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurrió fue, digo, bueno, ¿cómo empezar a estudiar con humanos? Y a través de las estadísticas, lo que se me ocurrió fue hacer un censo. Una evaluación. Una evaluación. Entonces, vi el cuestionario, los cuestionarios que existían. Desafortunadamente no existen cuestionarios validados en México, porque eso debe llevar un proceso particular estadístico avalados por epidemiólogos. Y no lo hay, solamente hay el DENSANUD, pero el DENSANUD es demasiado grande, que tiene otros objetivos. Entonces diseñamos uno y empezamos a hacer un censo. Sometimos un proyecto al COBEICIDED y afortunadamente nos lo aprobaron. Y hemos estado haciendo este censo junto con otras actividades, muchas otras actividades que estamos desarrollando. ¿A partir de qué año se empieza a estudiar ya, digamos, de manera específica el estado de Veracruz con esto que tú nos comentas? Sí, pues bueno, tiene alrededor de 3 años. Reciente. Esto es muy reciente, sí, de hecho no hemos publicado nuestros primeros datos, pero esto es parte de diversas acciones que estamos haciendo. Entre ellas es educación, que es la principal, que se necesita dar educación tanto a la sociedad como a los profesionales de la salud, porque resulta que no hay una sola materia en el área de ciencias de la salud que sea obligatoria y concreta para lactancia materna. Cuando nos hemos acercado a las personas que tienen, que están en las direcciones de estas áreas, nos dicen, pero es que esa materia se ve en diversas materias, ese tema se ve en diversas materias. No. Y por ejemplo, los estudiantes que tenemos, que últimamente tenemos muchos estudiantes de enfermería y de diversas otras de nutrición, ¿no? Nos dicen, dice, es que, por ejemplo, los de enfermería sí tocamos el tema, pero realmente es muy poco, no lo vemos como se está tratando aquí, ¿no? Entonces, eso nos ha estimulado mucho. Ya tiene un poquito más de 3 años que hemos estado dando esta materia, esta asignatura en la Universidad Veracruzana, con mucho éxito, y últimamente la mayoría de los estudiantes son de enfermería, se ha corrido mucho la voz. Inclusive a partir de eso nos estimuló, hicimos un diplomado en lactancia materna que acaba de tener la primera generación el año pasado, y somos muy afortunados porque nos dimos cuenta que hay mucha gente que trabaja este tema, por ejemplo, y tratando de impulsarlo en varias partes del país. Hay una asociación que se llama APROLAM, y aprovecho para darle las gracias. Es un grupo de expertos de todo el país, desde Yucatán, Zacatecas, México, etcétera, la Ciudad de México, que nos apoyan, y hay una gran cantidad de conocimiento, ¿no?, que tienen, y lo hemos aprovechado para esta asignatura. Bueno, el punto central aquí de todo esto es que se debe estimular la lactancia materna, porque es el primer alimento que debe tomar el bebé, así de simple. Tiene una cantidad de compuestos, siempre se ha dicho, no, bueno, es comida, pero no es realmente únicamente eso, nutrientes. Hay una gran cantidad de compuestos no nutritivos que son esenciales para el bebé. Concretamente tiene muchos compuestos inmunológicos, ¿sí? Tiene enzimas, tiene hormonas, tiene una enorme cantidad de compuestos, RNA mensajeros no codificantes, que se llaman ahora microRNAs, que se está estudiando para qué sirven todos ellos, ¿no? Bueno, no solamente esto, la leche cambia a lo largo del tiempo. O sea, primeramente se secreta el calostro, posteriormente la leche intermedia o de transición que se llama, y al final la leche madura. Entonces, esta leche cambia a lo largo del tiempo, y la Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos se den por 6 meses la lactancia a los bebés, y se puede continuar hasta los 2 años de manera complementaria con otros alimentos. Pero 6 meses es importantísimo que se le dé al bebé a libre demanda, y eso significa que sea durante el día y durante la noche. Las consecuencias de no dar de amamantar de esta manera son enormes en la literatura. Desafortunadamente poco se conocen, y están asociadas a unas variaciones que se llaman epigenéticas, que es una especie de programación
para una serie de comorbilidades, como cuáles: obesidad, diabetes, síndrome metabólico y N cosas. Entonces, eso está demostrado totalmente en la literatura desde hace muchísimos años. Es tan potente la leche materna que, por ejemplo, hay genes que nos predisponen a diabetes, a etcétera, ¿no? Por no consumirla. No, por ejemplo, existen estos genes, ¿no? Okay. Por ejemplo, hay genes que predisponen para obesidad. Entonces, hay un estudio de una persona que conozco, que está en Canadá, que ha hecho hizo un estudio de 12 años que hizo de seguimiento a niños, a bebés que tenían estos genes, y vio a quienes les habían dado lactancia materna por al menos 6 meses y a quienes no, y encontró una probabilidad enorme que se disminuía la probabilidad de desarrollar obesidad solamente por haber tomado leche materna. Entonces, esto nos habla simplemente de la importancia que tiene la leche materna y que simplemente no la vemos. Desafortunadamente, los médicos están mucho en asociación con las compañías de fórmulas lácteas y son los primeros que inmediatamente le dicen que la recomiendan. Entonces, aquí vemos los factores. ¿Cuáles factores no tienen que ver con que no se dé lactancia materna, ¿no? Por ejemplo, y muchas personas dicen, es que no me bajó la leche, pero realmente es una falta de conocimiento y muy pocos profesionales de la salud le ayudan a sobrepasar esto y le dicen muy fácilmente, pues no hay ningún problema, ahí están las fórmulas lácteas. ¿Qué pasa? Vamos a cualquier supermercado, en cualquier lado las venden. Tenemos que voltear así para ver la cantidad de fórmulas lácteas que hay. Se nos acaba el tiempo y el tema sin duda es muy extenso. De manera muy rápida quisiera que nos contestaras si es que los datos que ustedes han estudiado últimamente arrojan el por qué las mamás no están dando leche materna a sus bebés. Una de las razones principales es esa, de no me bajó la leche. Y hay una serie de barreras, ¿no? Y esa es una de las principales. Se han hecho censos para esto y esa es una de las principales, de que la madre tiene poca seguridad de amamantar porque no tiene la educación. Sí, y se está perdiendo además también la tradición de hacerlo y regresamos al punto de que los profesionales de la salud definitivamente también no están estimulando que esto ocurra. Y supongo que también es el tiempo, ¿no? El ritmo de vida que llevamos actualmente, de que pues la mamá trabaja todo el día. No se contrapone con ello, simplemente se puede hacer. Pero y hay la mamá estrategias. Piensa que la mamá piensa que no puede tiempo. hacerlo. Inclusive por ley está establecido que debe tener un tiempo la mamá para extraerse la leche, etcétera. Debe de haber un lugar que lo haga. Las salas, pero no existen, no se ha cumplido esto, desafortunadamente. Tenemos un problema de leyes o de normas que se deberían de cumplir. Mario, pues queda la invitación abierta para que luego vengas a ahondar más en el tema. Te agradecemos el día de hoy que hayas estado con nosotros y bueno, sin duda ustedes como televidentes, como seguidores de nuestras redes sociales, de verdad tómenlo en cuenta y consideren toda esta problemática que en un futuro les afectará a sus bebés. Regresamos contigo al estudio, Emilio. Buenas tardes. Pues llegamos así al final de una emisión más de este programa Recuento Semanal. Le doy las gracias por habernos acompañado y lo espero el próximo martes. Como les dije, ahora los martes vamos a estar haciendo el recuento de lo relevante de la información y estaremos aquí para seguir el análisis de los hechos que ocurren en el mundo, en el país y aquí en Veracruz, hechos que nos impactan y que es importante revisar y analizar. Como siempre, le digo, espero sus sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales, ya que nos visiten nuestro sitio web de noticias www.acropolismultimedios.mx, donde usted lo sabe, va a encontrar todo lo que aquí le presentamos, de lo que le hemos platicado, de la información que se va generando momento a momento. Gracias por seguirnos, soy Emilio Cárdenas y les recuerdo que para seguir bien informado, usted ya lo sabe, lo espero aquí en el próximo Recuento Semanal. Gracias por su atención.